Hola, muy buenas noches. Bienvenidas a no es podcast, es que vengo de grabar un podcast, a nuestra reunión de Queremos Compartir y me da muchísimo gusto que estén nuevamente aquí con nosotros. Saludos a Leslie, saludos Dania, saludos a Connie, saludos a Mía, saludos a Isaac, saludos a todos los que están con nosotros en estas reuniones. Muchos de ellos el día de hoy no se pudieron conectar por diversas situaciones, pero estamos grabando para que no se pierdan de esta maravillosa palabra. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la importancia de ver que Dios nos quiere bendecidos. Y pues si quieren checar ese episodio, lo tenemos ya en el canal de YouTube, por si quieren ir a escucharlo y ponerse al día con los temas. Estamos en la serie de Aprendiendo a Orar. Estas reuniones las llamamos Queremos Compartir porque tenemos el propósito de que todas las personas puedan recibir esto que Dios nos ha dado. Y como nos los ha dado a mi esposa y a mí, queremos también compartírselos a todos los demás. Y no es que Dios no se los haya dado a los demás, se los está dando a través de que nosotros podamos hablar. Entonces, estamos muy contentos de poder empezar con este ministerio y hoy vamos a darle al tema que es parte de Aprendiendo a Orar, pero fe para orar. Y ahora sí, saludos a las muchachas que están aquí, saluden acá a la camarita porque van a estar en, en YouTube y vamos a iniciar con el tema de hoy. Muy bien, voy a pedir a Dania que me ayude a compartir pantalla y como les estaba comentando, el tema del día de hoy es fe para orar. Y es que la realidad de las cosas es que sin fe no se puede o no funciona la oración. Y esa es la base de lo que necesitamos entender en la enseñanza que vamos a dar hoy. Mucha gente ora, pero poca gente recibe. Y es que hay un tema de que si funciona o no funciona. No porque ores, esto va a suceder. Tiene que haber una forma correcta para orar. Y no es porque lo esté diciendo yo, sino que todo lo que estamos hablando en estas reuniones siempre tiene que estar fundamentado con la Biblia. Así que vamos a iniciar con el primer texto. No sin antes hacer una pequeña oración. Le damos gracias, Señor, por esta reunión. No hay problema si quieres dejar el versículo. Gracias, Dios mío, por esta reunión. Te pedimos que nos enseñes, que abras nuestra mente para que podamos entender toda tu palabra y que esa palabra transforme nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Romanos 1:19, no es cierto, no es Romanos 1:19, me equivoqué ahí en la cita. Pero, a ver, si bien recuerdo, es tercera de Pedro 1, le voy a pedir a Ania que me lo busque ahorita. El punto es, ahorita les doy la cita, no crean que me la estoy sacando aquí de mía, ¿no? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y al final dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa parte es la que quiero que destaquemos. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que hay una oración que no es eficaz o que no es del justo y por lo tanto no puede mucho. Por favor, si quieres dejar de compartir pantalla. Cuando nosotros estamos entendiendo que hay una manera correcta de hacer las cosas, tenemos que distinguir que también existen maneras incorrectas de hacerlas. Si no estamos recibiendo lo que nosotros estamos pidiendo de Dios, muy seguramente es porque estamos pidiendo mal. Dios quiere darte todas las cosas y eso lo vimos en la reunión anterior. Dios ya nos dio las bendiciones por todos lados. Había un texto que decía las bendiciones de los cielos, del abismo, de los pechos, de su vientre, así. Por todos lados hay bendición para ti que Dios quiere darte. Entonces, si no estás viendo la bendición en tu vida, es porque algo en tu proceso no está funcionando. Imagínate una ecuación. 2 más 2 más 1 igual a 5. Bueno, tú quieres un resultado de 10, necesitas cambiar las cosas acá. 5 más 5, 10, ahora sí ya llegaste al 10. Pero si tu suma, si los factores que estás poniendo no son suficientes para llegar al 10, pues entonces jamás vas a tener el resultado de esa oración que estás pidiendo. No vas a tener eso que tú necesitas o eso que tú estás deseando. Gracias a Dios tenemos la palabra y tenemos estas reuniones y tenemos a Dios que nos está enseñando en todo momento.
pero lo que necesitamos es abrir y disponer nuestro corazón y nuestro entendimiento para captar y poder recibir todo lo que Dios tiene para con nosotros. Si hay una manera eficaz de orar, hay una manera que no es eficaz. Y vamos a ponernos muy humildes y decir, bueno, Señor, tengo algo que aprender y como quiero recibir tu bendición, pues entonces corrígeme, enséñame cómo hacer esto. ¿Ok? Vamos por favor ahora sí al siguiente versículo. Vuelve a compartir pantalla y así vamos a estar un poquito hoy. Estamos probando, es la segunda vez que hacemos la grabación para YouTube, así que estamos probando de diferentes maneras. Ya modifiqué ahí el versículo de Santiago 5:16. Muchísimas gracias, Dania. Santiago 5:16, para que vean que no me lo está inventando, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Ahora vamos al segundo versículo de esta enseñanza, que es Hebreos 11:6. En mi círculo es uno de los textos más conocidos y es bastante duro. Escuchen bien lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Híjole, qué fuerte está ese texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano Jacer, o sea que usted dice que Dios no se agrada de todos. No, y no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Aquella persona que no tiene fe no está agradando a Dios. ¿Y por qué? Nomás porque se le antojó, no. Pues hay una lógica muy sencilla, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pues claro, ¿quién se va a acercar a alguien que no cree que existe? ¿Quién se ha acercado a Santa Claus? Pues nadie, porque no creemos que existe, o a lo mejor los niños se acercan a Santa Claus o a las figuras que existen de Santa Claus porque pues creen que hay. Pero para tú poderte acercar a Dios necesitas creer que existe, necesitas saber con certeza que Él está para ti. Y no solamente creer que hay Dios, sino que es galardonador. A ver, ¿quién me ayuda y me explica lo que significa la palabra galardón o que Dios es galardonador? ¿Qué significa eso? Sí, o sea, me imagino que es como, ay, como que te da un premio, no sé. Sí, literalmente, eso es. Que Jehová es recompensador, te da un premio. Es decir, buscar a Dios, creer que le hay, tener fe, te va a dar una recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Por tanto, de este versículo tenemos que aprender que si queremos agradar a Dios necesitamos fe. Y ya aprendimos cómo viene la fe, que es por el oír, el oír, el oír, hasta entender la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, para tener esa fe, pues necesitamos estar escuchando mucha palabra. Y de esa manera vamos a agradar a Dios. Pero cuando agrademos a Dios, creyendo que le hay, pues también vamos a recibir recompensa. Y aquí quiero empezar con la parte de los testimonios. Ya tenemos 3 semanas que empezamos a orar por situaciones específicas. Y ha sucedido, si quieres otra vez dejar de compartir pantalla, por favor, ha sucedido que Dios está manifestándose. Dios está haciendo que la bendición la podamos tener palpable en nuestras vidas. Connie no está presente ahorita, pero en el caso de ella oró por la salud de su mamá. Le habían diagnosticado cáncer y estuvimos orando y aprendiendo y ahorita su mamá es libre de cáncer y damos gracias a Dios por eso. En cosa de 3 semanas, cambiar de tener cáncer a ya no tenerlo es una maravilla. Ahora, también Leslie tiene algo que contarnos aquí, un testimonio de que la palabra funciona. Leslie, nos lo cuentas así, brevecito si quieres. ¿Sí me escuchan? No, Sí, ya. ahí Es que no tenía el micrófono prendido. Pues que esta, la semana antepasada estuvimos pidiendo oración por varias cosas
y yo dije que ya quería un mejor trabajo, o no un mejor trabajo, más bien quería otro puesto en mi trabajo. Y esta semana pues me dieron la noticia que voy a ser removida, lo cual me puso muy feliz porque también era algo, justo el puesto que me dan es algo que yo ya venía pues soñando y pidiendo, y eso me da mucha alegría, la verdad. Muchísimas felicidades, Leslie, porque tampoco es así normal que justo en el día, justo en los momentos que tú te pones en disposición para que Dios se manifieste, vengan las cosas. ¿Por qué no sucedió antes? ¿Coincidencia? No. Nosotros estamos cambiando los factores de la ecuación para tener los resultados que queremos. Y damos gracias a Dios que tenemos a nuestro Padre de nuestro lado. Dania, ¿levantaste la mano? ¿Quieres compartir? Era de aplausos. Perfecto. Dania y yo también tenemos un testimonio que darles. La semana pasada empezó a afectarse el funcionamiento de nuestro carro y pues no es un gasto que nosotros tuviéramos pensado, entonces de repente nos quiso mover, pero estamos tan contentos de estar compartiendo esta palabra y al mismo tiempo de que la estamos brindando a ustedes, nos está volviendo a tocar a nosotros y nos afirma en lo que ya creemos. Nuevamente les digo, la fe viene por el oír y el oír, y el entonces nosotros reestudiarlo para poderlo compartir, pues fue otra vez ese oír, 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 y volvimos a crecer en fe. Entonces ambos declaramos, este carro no nos va a generar gasto, vamos a ver la manifestación de Dios y se arregla solo o viene el dinero no sé de dónde para que se arregle. Y así sucedió. Tenía como 3 fallas y lo llevé a que lo escanearan y me dijeron, no, pues no tiene la falla. Y salimos de ahí y ya no presentaba las fallas. Y entonces había otra falla que sí se seguía presentando y dijimos, Dios está haciendo algo con el motor de este carro, Dios está haciendo algo con la necesidad que tenemos en este momento. Y ahorita, ya que veníamos para acá, le dije a Dania, oye, ya no le pasa lo que le pasaba. No, me dijo, ya Dios suplió nuestras necesidades, ya Dios se movió a nuestro favor. Y no es que con esto yo esté diciendo que a veces Dios se mueve y a veces Dios no se mueve. No, Dios siempre se quiere mover. El tema es si nosotros estamos listos, preparados para poder recibir la bendición de Dios. Así que así de manera inmediata tienen 3 testimonios de lo que ha sido este mes. 3 semanitas en las que nos pusimos las pilas. Y a todos los demás que también dejaron aquí en los comentarios de esta reunión de Zoom las peticiones que tenían, esperamos pronto ver manifiestos y sus testimonios hablando de lo que Dios hizo en sus vidas. Muy bien, entonces vamos regresándonos otra vez a la palabra y viene 2 Corintios 5 versículo 7, dice, por fe andamos, no por vista. ¿A qué se refiere este versículo? Cuando nosotros andamos por fe, tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decir, tú estás viendo que el carro está descompuesto, pero hablas como si estuviera arreglado. Ni siquiera es, Dios, por favor arregla este carro. No, pues no es así. Tenemos que hablar como si ya estuviera hecho. Gracias, Dios, porque nuestro carro ya está arreglado. Gracias, Dios, porque nos diste la provisión financiera, gracias, amor, para poder reparar nuestro carro. Cuando estás enfermo, es lo mismo. Gracias, Dios, porque ya nos sanaste, ya me sanaste. Y eso genera muchísimas diferencias. Voy a tomar un sorbito de agua. Y es que realmente muchísimas veces la vista o nuestros sentidos en general terminan por ser enemigos de nuestra fe. Estamos viendo la situación, estamos escuchando el peligro, estamos sintiendo la presión, estamos oliendo el humo de lo que está quemándose y entonces puede trastornarse nuestra fe. Porque recuerden que la fe crece. No existe una medida de fe en donde la tienes o no la tienes. No, la fe crece y dependiendo de la cantidad de fe nos va a alcanzar para ciertas cosas y para otras cosas no.
Por tanto, es importante que sigamos haciendo crecer nuestra fe todo el tiempo. ¿Ok? Ustedes manténganse en fe. Anden conforme a su fe, conforme a la bendición que Dios ya dijo que tenía para nosotros, que nos ha entregado a nosotros para que la puedan hacer manifiesta, para que se pueda materializar y la veamos terrenalmente, porque las bendiciones allá en los lugares celestiales pues no me sirven de mucho. Lo que necesito es aquí, en la tierra, ¿ok? Y no importa si visual o sensorialmente ustedes están viendo otra cosa, es más importante y más poderoso lo que Dios ya dijo. Bien, vamos ahora sí al siguiente versículo, por favor, amor. Y ahora sí, primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Este texto se utiliza muchísimo en reuniones de matrimonios, pero hoy le estoy dando el enfoque de la última parte, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A ver, repitan ustedes, no tengan estorbo. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas, por supuesto que sí. Vamos a dejar de compartir para explicar esta parte. Muchas veces creemos que porque oramos, ya Dios escuchó y va a actuar. O a veces ni siquiera tiene que ver con Dios. Hay situaciones en las que tenemos que hablar directamente a la causa del problema. Está el ejemplo muy claro cuando Jesús va en la barca y hay una tormenta, dice que Jesús iba dormido y los discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levanta y le dice a la tormenta, enmudece. No dice, Padre, mi Dios, por favor, te pido que nos saques de esta tormenta. Jesucristo lo que hizo fue hablarle a la tormenta, porque él tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo, y no solo en este, sino también en el venidero. Así es la palabra. Jesús, cuando la higuera no le dio higos, le dijo, seca. No dijo, en el nombre de mí, o en el nombre de Jesús, en el nombre de mí mismo. No, él dijo, sécate. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Y le dijo a la higuera, ¿no? Señor mi Dios, seca esta higuera, ¿no? Él se encargó directamente de las cosas. Y eso es algo que tenemos que aprender también para más adelante. Porque el versículo que estamos leyendo nos enseña que las oraciones pueden llegar a ser estorbadas, claro, cuando no lo estamos haciendo correctamente, cuando no sabemos orar, cuando no tenemos fe para orar. ¿Y cómo tendríamos fe si no nos estamos alimentando de palabras? No es la oración algo similar a los deseos. Pasó una estrella fugaz, voy a desearlo. Oh, sí, con todo mi ser. Voy a soplar la velita de mi cumpleaños, del pastel, y voy a desear algo. No, eso no es. La oración no se trata de eso. La oración es una herramienta real que tenemos que utilizar a favor de nuestras vidas. Pero si no sabemos usar la herramienta, por supuesto que no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Por tanto, repito, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios para que las cosas no sean estorbadas. Uno de esos estorbos que estamos leyendo ahorita es cuando no se trata bien a tu pareja. Aquí está hablando en el caso de los hombres para con sus mujeres, pero es lo mismo con las mujeres para con los hombres. Y no solo en el matrimonio, también sucede entre personas de la congregación, entre la familia. Si alguien te ofendió, vayan y arreglen ese detalle. ¿Para qué? Para que no se detenga la bendición, para que no se obstruya este canal de comunicación que tenemos para con Dios. Vamos por favor al siguiente versículo, Dania. Recuerden que hoy estamos aprendiendo fe para orar. Muy bien. El siguiente versículo, este sí es Romanos 1:19. Es que yo creo que cuando estaba haciendo las diapositivas, se me cruzaron ahí las diapositivas. Los cables, dice mi esposa. Muy bien, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si ustedes o yo tenemos un nivel limitado de quién es Dios o de qué es Dios para ti,
Eso es todo lo que tú vas a vivir de Dios. Del tamaño de tu cajita es tu Dios. ¿Cómo podemos saber más de Dios? Estudiando su palabra. ¿Qué es lo que Dios dejó para que lo conozcamos? La Biblia. Y además, una relación personal con Dios. Una relación en donde cuando tú lees la palabra, te la hace entender. Cae bien a tu corazón, a tu cuerpo, a tu alma. Viene a restaurar, a hacer sentir bien. Muchas veces también puede herir, pero no herir de que te vaya a lastimar, sino que a veces duele que nos tenemos que corregir. Pero también se siente bien. No es Dios ese viejito con un bastón que anda golpeando al que se equivoca. No, su simple palabra nos enseña y viene y nos refleja, nos conmueve. Esa es la palabra, andaba batallando para conseguirla. La palabra nos conmueve, hace que podamos sentir arrepentimiento de haber hecho lo que hicimos. Y entonces tenemos ese cambio. Pero la palabra de Dios no está para que te sientas mal o para que te juzguen o para que te pisoteen. No, la palabra de Dios está para restaurarte, para alimentarte, para levantarte. A veces cuesta crecer, sí, pero nunca se trata de que decrezcas, de que te hagas menos. Y mucho cuidado con aquellas personas o aquellos líderes que están mal utilizando la palabra de Dios para que ustedes se sientan mal. Y un sentirse mal que no los va a llevar a estar mejor, sino un sentirse mal para segregarlos o hacerles mal. ¿Ok? Entonces, si nosotros no conociéramos la comunicación que tenemos que tener con Dios o que se necesita fe para orar, pues entonces se va a manifestar hasta ese nivel. Vamos haciendo crecer nuestro nivel. Y aquí nuevamente, si puedes dejar de compartir, quiero recordarles, no puse los versículos, pero quiero recordarles aquella historia bíblica de un hombre que a sus 3 siervos les dejó talentos, que era como dinero de aquella época. Y entonces su señor les dejó conforme a su capacidad. Y es que esa parte es importantísima. La capacidad, el tamaño es lo que puedes. Mi niña de 6 años pudiera decirle, pon tus manos y te voy a dejar caer agua. Y entonces la cantidad de agua que va a poder tener en sus manos va a ser mucho menor que la mía. ¿Por qué? Porque sus manos están más chiquitas. Bueno, dependiendo de la capacidad que tenemos cada uno, vamos a poder captar más de la bendición de Dios. Y esto sucede no por el tamaño que tengas físicamente, sino por el tamaño de conocimiento que tengas de Dios. Por eso es bien importante que hagan crecer su fe, que escuchen mucho la palabra para que hagan más grande. No es lo mismo captar la lluvia con un vaso que captarla con un tambo, con un recipiente grande o una piscina, una alberca. No, no es lo mismo. Entonces, entre más grande sea tu capacidad, más te va a poder ser dado. Y resulta que en esta parábola, al que tenía 5 talentos, los multiplicó y tuvo 10 talentos. Y al que le dieron 3, también los multiplicó y tuvo 6 talentos, o sea, lo duplicaron. Pero al que le dieron 1, ¿por qué crees que le dieron 1? Porque no tenía capacidad, porque no había hecho grandes sus capacidades. Entonces, tuvo miedo y escondió en tierra el talento para regresárselo a su señor. Y resulta que vuelve el Señor, que en este caso es nuestro Dios, y ve que que tenía 1, pues no hizo nada. Y en cambio los otros lo duplicaron. Y a los otros les dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que no había tenido crecimiento, ¿qué crees que pasó? Le dijo, ay, pues pobrecito, yo te voy a comprender. No, mal siervo. Mejor hubieras agarrado el talento y lo hubieras puesto en el banco para que me diera intereses. Pero ni siquiera eso. Y dijo, quitadle el talento y dádselo al que tiene más. Dénselo al que tiene más. Y la palabra es muy específica.
porque al que tiene le será dado aún más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si no estamos haciendo crecer nuestra fe, estamos perdiendo bendición. Hay que hacer crecer nuestra fe para que nos sea dado aún más de lo que ya tenemos. Pero todo esto sucede conforme a nuestra capacidad. Hagamos crecer nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de Dios y nuestra actitud para con nuestro Dios. Volvemos a compartir, por favor, el mismo versículo donde estamos. Pues de Dios se va a manifestar solo lo que conocemos, solo lo que podamos saber. Entonces hay que saber muchísimo más. Vamos ahora sí al siguiente versículo que dice, Mateo capítulo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí nos podemos meter en un tema un poquito escabroso, pero es que hay personas que tienen como monólogos aprendidos de oración. Y entonces repiten la oración. Pero pongámoslo así, tal cual. Cualquiera de ustedes y sus hijos. Si tu hijo siempre te repite lo mismo, ¿no se te hace como que no es genuino? Como que, ¿cuál es la confianza? ¿Qué pasó? Porque hay un discurso en vez de haber una comunicación. Por eso se le llaman vanas repeticiones. La palabra vana significa inservible. Creo que esta palabra no existe, pues dioquis. O sea, no sirve. No sirven esas repeticiones. Estar hablando y hablando y hablando lo mismo no va a funcionar. Y no solo que no va a funcionar, sino que estas personas piensan que por tanto estar hablando o por hacer un sacrificio de tiempo, de esfuerzo, de estar diciendo estas cosas, van a ser oídos o van a recibir los resultados de las cosas. Pues la realidad es que no. No sé si se fijaron, pero al inicio la oración que hice no duró 15 segundos, tal vez, cuando mucho. Y esa es una oración maravillosa. Esa es una oración que sirve, que es eficaz. ¿Qué pedí? Dios, ayúdanos a entender lo que vamos a hablar ahorita. Amén. Es todo. Pero con fe, con conocimiento de que Dios sí nos va a dar entendimiento, de que Dios sí nos va a ayudar cuando nosotros nos disponemos. Tenemos fe. Y con esa fe, vamos al grano. No necesito, amadísimo, altísimo y glorioso Señor, tú que reinas por los siglos de los siglos, Padre de Abraham, Padre de Jacob. No, o sea, yo creo que Dios se queda como, ¿qué onda con ellos, no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocupas ya? Vamos, por favor, quitando las vanas repeticiones, quitando el querer pararnos el cuello con nuestra oración. Hay otro versículo que lo dio Dania en la reunión, hace 3 reuniones que ella enseñó, que decía que no sean como aquellos que en las plazas oran para que los vean, porque si hay quien ora para que lo vean. Y la oración no es eso. No hay que sentirse más porque tú oras. No, no. ¿Cómo? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento perdimos el sentido de la oración? La oración es una comunicación que puedes tener tú con Dios. Y sácale todo el jugo que puedas a la oración. Aprovéchala. No, no tenemos que utilizarla como algo para jactarnos, para creernos más, para sentirnos superiores. Hay que eliminar eso, ¿ok? Entonces, esta es otra de las cosas que estorban a la oración. Esto es algo más que quita una oración eficaz. Si hacemos las cosas así, nuestra oración no va a servir, no puede mucho, como lo vimos también en los otros versículos. Muy bien, creo que tenemos un versículo más todavía, dos versículos más, y esta va a ser la introducción del siguiente tema. Les voy a demostrar en la siguiente reunión que la fe crece, pero hoy
hoy quiero cerrar con esta parte para que solidifiquemos la idea de este tema que empezamos hoy. ¿Ok? Fe para orar. Bueno, Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ahí está maravilloso, ¿eh? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, esos que andan orando en las plazas o que ponen palabras muy rebumbantes, sonoras para llegar a niveles de presunción. Señores, están buscando un más alto concepto que el que deben de tener. Ahora, tampoco se trata de que seas arrastrado y humillante, no es lo mismo humillado que humilde, es diferente, no te arrastres. Yo, gusano arrastrado, el último de tus hijos, no, es tampoco, no. Hay un concepto alto que debes de tener de ti, pero no tengas más alto que el que debes de tener. Así es la palabra clarita, muy bien, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, no sean tontos. Así de sencillo. Y aquí viene el cierre maravilloso de este versículo. Conforme a la medida, una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios no le dio más fe a uno que a otro. Dios nos dio la medida de fe a cada uno, pero cada quien la hizo crecer conforme a su capacidad. Cada quien va a hacer que esa medida de fe se haga más grande o se haga más pequeña. ¿Cómo? Oyendo la palabra. ¿Cómo estoy repitiendo esa parte? Pues sí, porque necesito que hagas fe en eso. Y ni siquiera lo necesito yo, lo necesitas tú para que puedas vivir eso. ¿Ok? La fe no es, la tienes o no la tienes. La fe es gradual. Hay grados de fe. Y aquí estamos viendo que Dios nos dio la misma cantidad de fe a todos, pero hay que hacerla crecer. Y ahora sí, el último versículo es Lucas 17:5, en donde los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué le dijeron aumentanos? Porque se necesita aumentar, porque no es algo que ya tienes y ya. No, hay grados, poquita, más o menos, mucha. ¿En qué grado estás tú? Es muy fácil saber. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Estás recibiendo todo lo que Dios ya te envió? Bueno, ahí está tu fe. Así es como tú sabes qué tanta fe estás teniendo. Humildemente reconoces que te falta hacer crecer más tu fe. Sigue con nosotros. Quédate en estas reuniones. Sigue aprendiendo la palabra de Dios para que cada día nuestra fe sea más grande, más alta y nos alcance para muchísimas más cosas. Muy bien. Cierro el tema el día de hoy con este versículo. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Dania, por todo tu apoyo. Y vamos a responder dudas, preguntas, comentarios. Y si no hablan ustedes, yo hago preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué le pareció la enseñanza del día de hoy? ¿Es diferente a lo que ya habían escuchado? ¿Es a lo mejor parecido, pero entendieron otras cosas? Adelante, por favor, quien quiera empezar. Saludos, Karina, que ya anda por acá también, ¿eh? Bueno, yo porque quisiera hacer un comentario. Muchas veces cuando aprendemos este tema de que hay soledad, de que la oración también llega un ingrediente secreto que es la fe, empezamos a ver cómo debo de orar o cómo los demás oran y se empieza a formar como un juicio acerca de eso o también una autocondenación de, ay, no lo estoy haciendo bien, ay, lo estoy haciendo mal. Simplemente no hay como un, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, sino que es la oración lo que te conecta con Dios, como ya lo dijimos en la primera sesión con este tema. La oración es una plática con Dios que hace que te conectes con Él y puedas expresarle todo lo que tú sientes por Él, que puedas expresarle todas tus peticiones, que puedas platicar libremente. Y el agregarle fe a la oración hace que nosotros podamos estar convencidos
seguros que esta plática que nosotros estamos teniendo, Dios la está escuchando y Dios la va a responder a través de la palabra, a través de nuestro entendimiento. Entonces es importante que no veamos como, ay, lo tengo que hacer así y ya no lo puedo hacer de la otra manera. Hazlo como cada quien tiene la forma de hablar. Su personalidad, cada quien la tiene muy marcada y no se trata de que hagas la oración igual que otra persona. Se trata de que tú busques esa conexión con Dios y puedas platicar con Dios de una manera real, como dice Hacer, y que cuando lo hagas le inviertas esa fe, que estés convencido de que Dios te está escuchando y que Dios está contento y que Dios te agrada, de que tú creas en Él y que tú puedas comunicarte con Él. No se trata de imitar la oración de otras personas ni las frases de otras personas, sino simplemente como tú lo quieras hacer. O si a ti te gusta, por ejemplo, yo cuando estoy en la alabanza en la iglesia, me gusta ponerle mucha atención a lo que dice la letra de la canción. Porque cuando le estoy cantando, de verdad estoy concentrada en lo que está diciendo y le invierto fe a eso. Entonces, cuando canto la canción, esa canción se convierte en una oración. ¿Por qué? Porque es una oración de alabanza, es una oración que exalta a Dios y yo la estoy creyendo. Pero en otra ocasión puedo cantar esa misma canción y solamente repetirla porque la he escuchado muchas veces. Pero sí hay una gran diferencia cuando la repetimos porque ya no sabemos la canción o cuando estoy concentrada en lo que está diciendo la canción y le invierto esa fe, o sea, estoy creyendo lo que le estoy cantando. Entonces, cada quien tiene tipos, maneras, formas de hablar y de expresarse como personas individuales que somos, y de la misma manera podemos expresarnos como nosotros queramos con Dios. Simple y sencillamente que sea genuino, que sea que realmente nos queremos conectar con Él y no solamente por repetir algo que nos copiamos de alguien o que escuchamos toda la vida, sino simplemente que salga de nuestro interior, de nuestro corazón y le podamos invertir esa fe, esa convicción de que debemos escuchar. Y pues esa es mi aportación. Maravilloso, maravilloso. Porque tampoco se trata de que entonces, como yo di el ejemplo de cómo oro yo, ahora la gente esté obligada a hacerlo de esa manera. No, no, para nada. Cada quien tenemos nuestra manera de hacerlo. El punto es conectar con Dios. ¿Ok? No se pierdan el siguiente, donde vamos a fundamentar con versículos que la fe sí crece, que puedes tener poquita fe, o puedes tener mucha, y les vamos a dar ejemplos de personas que tenían poca fe y de que no la pasaron bien por su poca fe. Vamos a seguir en estos estudios haciendo crecer nuestra fe y manifestando toda aquella bendición que Dios tiene para con nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy, y a los que nos están viendo en YouTube, pues también bienvenidos. Hay manera de que se puedan anexar a los jueves aquí a las reuniones con nosotros. Solo déjenos un comentario para poder estar en contacto con ustedes. Dice Karina Romero, amén. Eso significa que lo entendió todo. Muy bien. Saludos a todos. Bye bye.